¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinadas a divulgar las ideas de la libertad dentro del proyecto Value for All, con la colaboración, eso sí, de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar por primera vez con la presencia de mi amigo Fernando Castillo. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, Ángel. Gracias por tenerme aquí. Nada, Espero que vaya todo bien. desde luego, agradecido de tenerte, por supuesto. Y bueno, para los que no lo conozcáis, un poco antes de entrar en materia, pues me gustaría contar que Fernando es graduado en AD y Derecho, con un máster en abogacía que le permitió la experiencia de vivir, de trabajar en una empresa internacional de servicios legales. No obstante, ahora se va a embarcar en una aventura de realizar estudios superiores en ciencias políticas en Estados Unidos. Y si a esto encima se le suma que es compañero mío en Hakuna, que para el que no lo conozca, pues es una organización católica, aquí en Murcia concretamente. O sea, realmente es una organización a nivel internacional ahora mismo. Hay sede incluso en Nueva York y en Miami, pero en Murcia pues tenemos nuestra pequeña sede. Y bueno, todas estas cosas yo creo que lo hacen el colaborador ideal para llevar a cabo este episodio, que no es otra cosa que un episodio en el que queremos debatir si lo que es el liberalismo y el cristianismo es algo compatible, vamos. Lo primero que me gustaría preguntarte, Fernando, es ¿qué entendemos por cristianismo? Pues sin querer dar una definición perfecta desde un punto de vista teológico, yo diría que cristiano es el que sigue a Jesucristo, simplemente, a secas. Lo que ocurre es que, claro, tú sigues a Jesucristo no de cualquier forma, sino creyendo que es determinado tipo de persona a la que estás siguiendo, ¿no? Y entonces, para ser cristiano, creo que sí que hay que creer en determinadas cuestiones sobre Jesús. No vale decir yo sigo a Jesús y creo que es un hombre normal y por eso soy cristiano. Creo que hay que ir bastante más allá, porque sería seguir a Cristo falsamente. Principalmente diría que hay que creer que es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que, que es la segunda persona de la Trinidad hecho carne, por tanto creemos en la Santísima Trinidad y creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó para la salvación de todos los hombres. Entonces creo que son esas tres doctrinas, la Santísima Trinidad, la, la encarnación y la redención, las que definen a cualquier cristiano. Y si no las crees, no hay un auténtico seguimiento de Jesucristo. Pero claro, dentro de esta definición muy, muy amplia, caben muchas interpretaciones de lo que significa ser cristiano. Hay católicos, hay ortodoxos, protestantes. Evidentemente, yo creo que la definición católica es la verdadera, pero vamos, que es una definición amplia que abarca mucho. Claro, al final pues hay distintas familias del cristianismo. No hay más que mirar pues en la propia Europa que los países del este pues tienen un cristianismo más particular, el cristianismo Mm, ortodoxo, que por así decirlo es bastante parecido al católico, pero ese cisma ocurrió pues hace más de 1000 años, si no me equivoco. Entonces sí. realmente es algo que es una separación que ya tiene mucha antigüedad y obviamente pues cismas distintos como el de la iglesia protestante y demás, que son más recientes, sí que es verdad que nos separan un poco más a nuestros, por así decirlo, compañeros en el cristianismo anglicanos o luteranos o mismamente calvinistas, pero eso, al final tú y yo, pues como hemos dicho antes, estamos en Hakuna, que es una organización católica. Entonces también me Católica. gustaría que nos dijeras un poco qué tiene de particular el catolicismo dentro de lo que son estas familias del cristianismo. Pues así muy rápidamente es que los católicos aceptamos la primacía del Papa. Es decir, que para estar en comunión con la verdadera Iglesia de Cristo, hay que estar en comunión con el vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa, que sigue esa cadena a través de los siglos hasta Pedro, cuando Cristo instituyó la Iglesia sobre esa base, sobre la base de Pedro. Entonces creo que eso es básicamente lo que nos distingue, la aceptación de esa primacía y ese liderazgo de Pedro sobre toda la Iglesia, y que la auténtica Iglesia es, es esa, la que está en comunión con Pedro, con el Papa. Eh, y aquí sí que digo un término importante que es la primacía.
porque es verdad que los ortodoxos aceptarían cierto liderazgo del Papa, pero no aceptarían que tuviese ese liderazgo tan fuerte, por decirlo así, que aceptamos los católicos. Aceptarían que el Papa fuese simplemente un obispo con cierta preeminencia y nada más. Entonces, eso es lo que nos diferencia, entre otras cosas, poquitas, de los ortodoxos. Sobre todo el hecho de la obediencia al Papa y la unión con el Papa. Eh, y creo que eso es importante porque también indica que los católicos tenemos determinada forma de entender la autoridad, que creo que además va a permear luego a todo lo demás, a cómo entendemos el resto de aspectos, tanto morales, personales, sociales, políticos. Y yo creo que esencialmente sería eso. Luego ya con los protestantes las diferencias son muchísimo mayores. Y bueno, también depende. Hay protestantes que son algo más cercanos y luego otros que son enormemente lejanos en muchísimos aspectos. Pero bueno, todos compartimos esa definición amplia de cristiano que he dado antes. Claro, al final la definición de cristiano pues es algo bastante general, pero ya si entramos Sí, en materia, pues con quien, aunque digamos esa separación ocurrió hace tantísimo tiempo, pues con quien más nos podemos identificar es con los ortodoxos, que desde luego. me ha parecido bastante interesante lo que has dicho en relación al Papa, que para ellos a lo mejor el Papa no sería esa figura de tan liderazgo como puede ser para la Iglesia Católica, que sería, digamos, una especie de primus inter pares, como Básicamente. claro, como en el antiguo Imperio Romano en cierto momento histórico. Pero claro, ellos ahora mismo, pues lo que tienen son por cada país ortodoxo, pues distintos patriarcas, ¿no? Y aunque obviamente el patriarca ruso quizás sea el de mayor relevancia, pues por tamaño y por importancia a nivel internacional de lo que es el país, de lo que es Rusia, la Federación Rusa, pues es, digamos, el más, entre comillas, importante, pero que realmente no tiene una mayor potestad, por así decirlo, que el patriarca pues griego o ucraniano o de donde sea. Y sí, Bueno, los ortodoxos no aceptan esa autoridad, esa primacía que otorgamos nosotros al Papa. claro, claro. Y es curioso que eso, que esté organizado pues por países, ¿no? Ahí parece un poco que Mm. esa separación iglesia-estado pues es un poco más, Sí, un poco menos, ¿sabes? Latente, por así decirlo. sí, no, Eh, está claro que ese es el motivo de fondo por el que existe eso, porque en el Imperio Bizantino la forma de relacionarse Iglesia y Estado fue un poco distinta como fue en la Iglesia Latina. claro, claro. Bueno, quedando estos dos conceptos bien definidos, tanto de cristianismo, que engloba, digamos, varias familias, como dentro de esas familias una en concreto, que es la nuestra, que es el catolicismo, pues toca explicar lo que básicamente es el liberalismo. Y para ello, en mi humilde opinión, no hay mejor definición que la de don Juan Ramón Rayo. Y el profesor Rayo define el liberalismo como una filosofía política basada en el reconocimiento universal e igualitario a cada individuo del derecho a que nadie interfiera violentamente sobre sus proyectos vitales, tal como estos se despliegan a través de las propiedades que pacíficamente haya adquirido y de los contratos que voluntariamente haya suscrito. En consecuencia, el liberalismo es libertad de asociación civil y comercial entre personas sobre la base de su propiedad y de sus contratos, así como limitación interna y externa del poder político que vela por toda esta estructura de derechos. De ahí que su basamento sean el individualismo y la igualdad, sus columnas la libertad de acción, la propiedad privada, la autonomía contractual y la reparación del daño causado, su entablamento la libertad de asociación, el libre mercado y el gobierno limitado, y su frontispicio, la globalización. Esto es el orden político liberal de carácter universal. Eh, ¿Podrías decirme de todo esto qué es lo que puede mostrar cierta incompatibilidad con el cristianismo, Fernando? Sí, a ver, yo creo que es una buena definición. Simplemente yo la resumiría un poquito por aclarar un poco las cosas, que diría fundamentalmente que el liberalismo es la filosofía política moderna cuyo valor supremo es la libertad negativa del individuo. Y creo que todo lo demás son mm, aspectos que se van desarrollando de ese corazón, de ese núcleo de la idea. ¿Y qué quiero decir con esta definición? Con filosofía política moderna me refiero a todas las ideologías y formas de pensamiento que nacen a partir del siglo XV y XVI y que tienen como característica una forma determinada de entender la libertad, que es la libertad negativa, la libertad entendida como
el poder de hacer lo que yo quiera sin gerencia externa. ¿Me explico? Entonces, mm, esto en realidad no es una cosa solo propia del liberalismo, esa forma de entender la libertad. Se encuentra en otras formas de pensamiento, el nacionalismo, por ejemplo. Sí, Lo que va a distinguir, en mi opinión, al liberalismo va a ser que coloca el valor de esa libertad negativa, de su realización, en el individuo. El nacionalismo, por ejemplo, maneja una idea negativa de la libertad, pero quien se autorrealiza es la nación en sí, colectivamente, y dentro ya de los individuos, pero con primacía a la realización de la nación. Lo mismo se podría decir de otras corrientes modernas, es decir, que colocan esa autorrealización en otras instancias. Pero el liberalismo creo que muy claramente le da esa primacía a el desenvolvimiento del individuo. Entonces, yo lo que creo que es incompatible con el cristianismo pero es una cosilla, esa idea antes de fondo. de entrar La- con la incompatibilidad, Fernando, Sí, perdona que te interrumpa, ¿podrías decirnos qué exactamente entendemos sin por problema. libertad negativa? Sí, por libertad negativa entiendo la libertad que consiste simplemente en hacer lo que yo quiera, esté bien o esté mal, sin injerencia externa. Sin ¿Me injerencia explico? externa y sin coartar la libertad de otros o no tiene... Sí, sí, entraría en limitación con la libertad de otros, pero Vale, de acuerdo. es entender la libertad como un poco, yo creo que la imagen como de una esfera, como casi una imagen que viene de la física y de la mecánica, creo que es buena, como existe una esfera que mi poder alcanza y dentro del cual yo puedo autodefinirme. Y siempre en cuanto entre en contacto con las esferas de otros, Claro. yo puedo ejercer mi libertad ahí libremente y nadie debe interferir dentro de esa esfera propia mía. Vamos, Mientras que creo que la puede hacer lo libertad, que por sea, ejemplo, digamos, lo que sea, tanto sí, malo o bueno, siempre que no interfiera en la libertad de otro. De acuerdo. sí, mientras que creo que la forma de entender la libertad que existía tanto en la Edad Media como en la Edad Antigua, como en otras culturas también, yo creo que también está en Oriente, más o menos, es que la libertad es siempre definida en relación con un fin. ¿Me explico? Sí, No es esa concepción como mecánica, casi física de la libertad, sino que es en relación con un fin que nos mueve a responder ante él, a ese fin, a ese bien, pero nosotros podemos pues, responder o no y luego elegir los medios para llegar hasta ahí. Entonces creo que la libertad, como se entendía tradicionalmente, era una libertad siempre ordenada y definida y limitada por un fin. Entonces creo que ahí entra el contraste con la libertad tal y como la entiende el liberalismo. Creo sí, que esa es la diferencia. de acuerdo. Entonces, realmente, ¿qué es de lo que es la filosofía política liberal? ¿Qué es lo que entra, digamos, en conflicto con lo que sería el cristianismo o el catolicismo en concreto? Sí, yo justamente diría con el catolicismo, porque yo creo que con el protestantismo, pues depende de las ramas, como el protestantismo se basa en la libre interpretación, pues creo que hay menos conflicto. Pero respecto al catolicismo, creo que sí se produce un conflicto importante. Y para mí el conflicto importante es, es esa forma de concebir, es esa forma de concebir la libertad. La libertad no es que deba ser, es que es siempre en relación con un fin, con un bien, que nos es dado y al que nosotros respondemos. Sin ir más lejos, nosotros creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Creemos Exactamente. que Él es la verdad y el bien. Entonces, y también dice el Evangelio de San Juan que es luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Y esto tiene una trascendencia también en nuestra forma de entender la política. Creemos que existe una verdad moral objetiva y que tenemos la capacidad de todo el mundo de discernirla, porque nos ilumina esa luz, la luz de Cristo, a todo el mundo, la luz de la verdad. Entonces, como tenemos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, no entra en el concepto de la libertad, ejercer la libertad para el mal. Podría usarla, pero en realidad sería una autodestrucción, no sería un verdadero uso de la libertad. Entonces, la libertad en realidad es respecto a los medios para alcanzar ese fin, no tanto respecto al fin. Podríamos no responder al bien, pero en realidad estaríamos destruyendo la libertad, así que no parece un uso de la libertad o una concepción de la libertad, mejor dicho, que case con el cristianismo. Para mí es la idea de fondo, porque luego todo lo
demás, propiedad privada, gobierno limitado, limitación del poder, incluso, oye, establecer un régimen político donde exista cierto equilibrio y compensación entre los poderes, todo este tipo de cosas, incluso el comercio más o menos libre, todo eso me parece compatible con el cristianismo, incluso Claro. muy compatible. Pero creo que cuando la idea de la libertad es la otra, creo que ahí es cuando caemos en excesos que son más discutibles. Claro, sí, por ejemplo, pues eso, al final, si tú te drogas y realmente pues eso no entra en perjuicio de nadie, es algo pues que es compatible, digamos, con la filosofía política liberal. Pero claro, es algo incompatible con el cristianismo y concretamente también con el catolicismo, Yo, porque básicamente, pues eso, yo- estás haciendo algo malo, estás intoxicando tu cuerpo, que se supone que es algo que no es tuyo, por así decirlo concretamente, sino que es de Dios. sí, y yo simplemente ahí diría que, imagina, pongamos ese caso, alguien que se droga, ¿no? Según la filosofía política liberal, eso es algo que solo le afecta a él, ¿no? Está Exacto. dentro de esa esfera de su libertad y por tanto los demás no pueden interferir. Desde el punto de vista católico, el criterio para interferir ahí o no es el bien común, ¿de acuerdo? El bien de todos, el bien común a todos. Entonces, a veces lo prudencial será intervenir y otras veces no. Es decir, el político tiene que ser el que juzgue si hacemos más mal que bien, mm, diciéndole a las personas, esto te lo puede meter el cuerpo o no. A lo mejor en algunos casos es que sí, y a lo mejor en otros no, porque a lo mejor lleva además demasiada intromisión policial o estatal o lo que sea, y eso también tiene unas consecuencias muy negativas a veces. Entonces es una cuestión de juzgar prudencialmente, pero así de principio el católico no diría eso siempre está mal interferir en esa esfera de libertad. A veces no, a veces puede ser lo conveniente. Claro. Y realmente, Esa sería un poco la aproximación. claro, al final, y realmente, pues eso no somos conscientes de lo que la droga, o sea, a qué nivel la droga puede estar robándole esa libertad a la persona que está haciendo uso de ella, porque las cosas como son, no hay más que acercarse aquí a La Fama o el polígono La Paz en Murcia para ver gente pues que se droga y que son cualquier cosa menos libres, por lo menos bajo mi punto de vista. Luego ya cada uno Sí, que se acerque y que vea el panorama y que luego opine. Bueno, yo por mi experiencia sí, personal en lo que es, digamos, Hakuna, ¿no? Eh, lo que he visto es que la filosofía política más habitual entre mis correligionarios es, digamos, una especie de conservadurismo así moderno, con obviamente, pues, respeto de la propiedad privada, con tema de libre mercado y demás, cosas que son bastante liberales, pero a la vez con tintes nacionalistas. Me gustaría preguntarte, Fernando, tú a nivel ideológico, o sea, dejando al margen la religión, ¿vale? ¿Cómo te sí, definirías? sí. Pues yo, mi forma de pensar sobre la política está muy, muy moldeada por leer a Aristóteles, la verdad. A mí Aristóteles es un autor que me encanta y su forma su forma de aproximarse a la política pues ha influido muchísimo en cómo yo veo todas estas cosas. Es una política básicamente del bien común y una ética de la virtud. Hay quien Y piensa no que es fue el una primer forma de pensar que socialista. esté muy... Creo que se equivocan, la verdad. Creo que se equivocan. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que creo que su forma de pensamiento es muy, muy iluminadora y no está muy en boga, la verdad, pero creo que es con quien más me identifico. Y lo bueno de la filosofía de Aristóteles es que es un pensamiento muy, muy abierto. Por tanto, en realidad, pues tener como tu tronco principal de pensamiento a Aristóteles, pero luego has leído a San Agustín, has leído a Platón, has leído a los neoplatónicos, has leído a Santo Tomás y a otros autores que creo que enriquecen muy fácilmente este pensamiento. Eso es lo que más me gusta. Y lo que más me gusta de este autor es eso, la unidad de pensamiento, la unidad de pensamiento, sobre todo en torno a la idea del bien común. De acuerdo, sí. La verdad que Aristóteles, pues a nivel filosófico, desde luego no se puede negar que fue una figura, vamos, espectacular. También es verdad que Sí, en otros campos, como es la física y la química, pues dejó un poco que desear, quizá no para la época que estamos hablando, pero
el tema de su teoría de los elementos y de cómo se produce el movimiento y demás, pues son cosas que ahora mismo a mí por suerte, por desgracia, me toca estudiar de cara a mi oposición y el tío la verdad que imaginación desde luego tenía ahora. No dio, no dio una al pobre, sin embargo, pues es cierto que a nivel de pensamiento y sobre todo para la época que estamos hablando, pues digamos desarrolló un pensamiento bastante pues iluminador, como tú mismo has dicho. Bueno, Sí, como he dicho antes, pues eso, en Hakuna, ¿no? Y en los círculos que me he podido mover dentro de lo que es el catolicismo, pues he observado tanto bastante conservadurismo como nacionalismo. Y me gustaría empezar, pues, precisamente por esta primera corriente. El conservadurismo es una doctrina filosófica preocupada por preservar el orden civilizatorio. En palabras de Russell Kirk, el conservador trata de proteger la herencia de la civilización que ha sido legada por el abnegado trabajo de innumerables generaciones humanas y que ahora mismo está siendo amenazado por el fanatismo y por la obsesión de lo novedoso. En consecuencia, el orden civilizatorio que tratan de preservar los conservadores se corresponde con un orden en el que la libertad personal y la propiedad privada estén salvaguardadas frente a la barbarie. ¿Hasta aquí estarías de acuerdo conmigo, Fernando? ¿O me dejo algo por ahí? sí, no, yo creo que es una buena definición de lo que es el pensamiento conservador, la verdad. Creo que el conservador sobre todo busca, pues eso, la conservación de lo que se le ha transmitido. Y ahí, por ejemplo, yo estoy un poco en desacuerdo porque no lo considero el principio más importante que deba regir o que deba definir la política, porque hay tradiciones que son malas y lo que hay que hacer es acabar con ellas, incluso desde el propio poder político. Se puede intervenir para corregir o incluso acabar con ciertas tradiciones. Desde mi punto de vista, lo más importante es pues procurar el bien común. Y eso al final, mm, pues al final puede suponer introducir innovaciones, ¿no? Entonces creo que el conservador se queda un poco corto. Eso es un poco mi forma de entenderlo. Claro, pero al final, pues el bien común puede ser entendido de distintas formas entre las personas, ¿no? Al final cada persona es un mundo y cada persona tiene su propio pensamiento y aunque existan pues corrientes, digamos, colectivistas, como puede ser el conservadurismo o el propio nacionalismo, pues digamos que realmente yo creo que en determinadas cosas sí, pero en otras, ¿no crees tú que es complicado determinar lo que es el bien común a nivel de sociedad, por así decirlo, de forma global? No creo que sea tan complicado como a veces se supone. Vamos a ver. Para empezar hay que definir un poco qué se entiende por bien común. El bien común, eh, la definición rápida sería es el bien común a todo hombre en cuanto hombre. ¿Qué significa esa frase tan extraña? Significa que todo hombre tiene un fin en cuanto que es hombre, que es llegar a ser feliz, es ser feliz, que es llevar una vida virtuosa. La vida feliz y la vida virtuosa es lo mismo. Entonces, Coincido. ese fin que es propio de todos nosotros como individuos, es también el fin que es común a todos nosotros. Lo cual quiere decir, en el fondo, que el hombre solo puede llegar a llevar una vida virtuosa y feliz viviendo en comunidad. No puede ser feliz simplemente yendo tu bola, ¿me explico? Sino viviendo en comunidad y con el apoyo también de la comunidad. Eso es el bien común. Entonces, partiendo de esa idea, el poder político busca fomentar leyes, instituciones, incluso ritos, costumbres, que fomenten que todos los hombres puedan alcanzar ese fin que consiste en ser felices, en ser virtuosos. Entonces, partiendo de esa idea y de que al final lo que nos hace felices es la virtud, una vida buena, una vida de amor, pues luego no es tan difícil discernir. Luego también hay que matizar una cosa. Mm, Hay muchas opciones. Es decir, una comunidad política es verdad que puede a lo mejor partir en una dirección de política, luego en otra, luego en otra. Hay opciones y muchas de ellas son igualmente válidas o quizás simplemente una es mejor y otra es un poco peor o algo peor, pero tampoco es mala. ¿Me explico? Es decir, hay una libertad en la toma de decisiones políticas y eso también es legítimo. Y a través del debate y de la participación en la política,
pues se pueden ir sumando perspectivas hasta llegar a posiciones más adecuadas. Es decir, el hombre creo que sí tiene esa capacidad y no es algo tan abstracto. Por ejemplo, yo creo que nunca se podría llegar a la conclusión de que empezar a matar inocentes es algo que fomenta el bien común. Es decir, hay cosas que si partimos de esa forma de entender el ser humano, que creo que es del todo lógica, quedan fuera de discusión. Otra cosa será luego, por ejemplo, oye, ¿qué es lo mejor para fomentar el bien del trabajador? Eh, que se controlen los salarios o que haya libertad de libre concurrencia en la determinación de los salarios y tal. Pues eso es un poco más discutible. Pues se tiene el debate y se ve que pues, se estudia, se argumenta racionalmente, etcétera, etcétera, y se puede llegar a una conclusión. Yo creo que en general mayor libertad es mejor, pero también se puede discutir en ciertos aspectos, ciertos sectores. Es algo opinable. Entonces creo que al final, si partimos de esa idea del bien común, no es algo tan abstracto como a veces se supone. Creo que en realidad sí es un criterio orientador. Claro, el problema que yo veo aquí es que realmente, o sea, para empezar coincido completamente contigo, una vida virtuosa es una vida feliz. Lo que pasa es que yo creo que habría que hacer un gran esfuerzo a nivel educativo para que la gente pues Mm. se dé cuenta de eso, porque yo lo que veo, sobre todo también en las generaciones anteriores, ocurre en menos medida, pero sobre todo en las nuevas generaciones lo que veo es que muchas, Perdón, Ángel, se me ha cortado tu vídeo. Ah, vale, ha vuelto, perdón, perdón. nada, no hay problema. Pues eso, sobre todo veo que en las generaciones actuales, pues, digamos, identifican la libertad más con el vicio que con la virtud. O sea, Mm. al final la virtud yo creo que es el beneficio a largo plazo y el vicio es, digamos, un cierto bienestar a corto, ¿no? Caer en ese tipo de vicios y conseguir un Sí, placer inmediato. Y yo creo que es la tónica habitual de las nuevas generaciones. Entonces, pues sí, realmente yo creo que cualquier persona medianamente pues inteligente, o no inteligente, sino en la media, pues pensando y razonando dice, joder, si yo persigo la virtud, que como ya sabemos hay cuatro virtudes pues cardinales y tres virtudes teologales, si persigo la virtud, pues voy a tener una vida plena. Pero claro, yo creo que sobre todo desde las instituciones a las nuevas generaciones se les bombardea con que, pues eso, la felicidad está en hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y ya está. Y obtener el placer, digamos, una visión hedonista de lo que sería la vida. efectivamente, no. A ver, lo que yo, lo que yo propongo como forma de organizar la política y de vivir la política, estamos tan lejos de poder llegar a eso, tan lejos. Es decir, creo que la forma de luchar por esa forma de ver la política más bien empieza desde empezar la educación y la formación de las cabezas, básicamente. Porque cuando se ha calado tan hondo esa forma de ver la libertad que simplemente hacer lo que me dé la gana, aunque esté mal, aunque sea vicioso y tal, es muy difícil que se entienda lo otro, ¿no? Entonces creo que lo primero es eso, que es ayudar a la gente a ver que la felicidad, que es lo que te hace libre de verdad, porque haces lo que de verdad quieres, eso es lo que te hace libre. Y eso es lo que merece la pena. Y que al final, yo siempre lo planteo así, que es ¿qué entendemos por felicidad? Y yo creo que todo el mundo intuitivamente entiende que lo feliz es amar y ser amado. Entiende que la vida amando y siendo amado es la vida en la que somos felices. Eso creo que todo el mundo, aunque quiera negarlo, intuitivamente sabe que es verdad. Pero luego dices, vale, pero ¿tú cómo amas? ¿Se puede amar siendo cobarde? ¿Se puede amar siendo vicioso con excesos, digo, de la bebida, de la droga, de la lujuria, de cualquier tipo de cosa? ¿Se puede ser, se puede amar si no sabes cuál es el bien del otro, sin ser sabio? Evidentemente no se puede. Entonces, todas esas virtudes no son cosas relativas, sino que son cosas muy lógicas, muy bien enraizadas en lo que es nuestra naturaleza y que desde una experiencia, desde la experiencia y teniendo un contacto sincero con la realidad de las cosas, se puede llegar a concluir eso sin gran dificultad. Luego es verdad que a nivel político, pues había muchas discusiones, muchos temas que son ya mucho más complicados, mucho más elevados, mucho más complejos, pues habría que hacer estudios científicos, habría que tomar argumentos más complicados, pues desde la economía, desde el derecho, desde muchos ámbitos, ¿no? Pero desde cosas tan básicas como la virtud, como el bien,
creo que todo el mundo puede aceptarlo y entenderlo perfectamente. El problema es que hay que ser sincero con uno mismo y estar dispuesto a decir lo que estaba haciendo está mal y es destructivo. Sí, entonces yo creo que lo primero que hay que hacer a día de hoy una labor educativa muy importante. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Aparte, como tú dices, en multitud de campos, pues como el derecho, como la economía, Sí, en de otros. Bueno, pues volvemos a lo que estábamos hablando, ¿vale? Que nos hemos ido un poco por sí, las ramas. Al final, el liberalismo y el conservadurismo, aunque sean corrientes ideológicas con puntos en común, como el respeto de la propiedad privada, mm, existe un conflicto irresoluble entre ambas. El conservador, por un lado, concede primacía absoluta a la preservación del orden civilizatorio a una costa de reprimir sistemáticamente la libertad personal, mientras que el liberal concede primacía a la libertad personal y, en consecuencia, tratará de reformar las tradiciones, costumbres y estructuras existentes en una sociedad para volverlas compatibles con la libertad personal. Bueno, llegados a este punto vamos a abrir un melón. ¿Qué es más importante, preservar el orden civilizatorio o las libertades individuales? desde el punto de vista del bien común, que es el que intento ver yo, va a depender, va a depender. Mm, es decir, a veces lo más conveniente para el bien común va a ser preservar ciertas tradiciones. Otras veces será expandir la libertad individual. Yo en general creo que una sociedad madura, de individuos maduros, bien educados, bien formados, moralmente sinceros, honestos, creo que va a haber una expansión cada vez más grande de la libertad. Porque al final, si esa persona tiene la capacidad de regir responsablemente su vida, lo lógico es que haya una expansión de la libertad. Ahora bien, sí que creo que la tradición guarda una importancia, guarda importancia, porque al final también es lo que articula las relaciones sociales dentro de la comunidad. Así que no sabría decirte cuál es más importante de las dos. No sabría decirte. Creo que las dos tienen su importancia. Claro, quizá puede depender de qué libertad individual estamos hablando. Digo, según tu opinión, quizás eh, depende de qué libertad individual estemos hablando y de qué tradición estemos hablando, ¿no? Sí, De acuerdo. sí, sí. Sí, porque hay tradiciones malas o tradiciones que ya no son convenientes. Es verdad que las tradiciones que a veces existían en el pasado a veces eran muy, muy vinculadoras, ¿de acuerdo? Es decir, su función era articular muy rígidamente la vida humana y creo que era por un motivo sencillo. Eh, los hombres de épocas pasadas eran analfabetos. Si tú eres un analfabeto, a ver, los hombres, el 90% de la población, 80, 70, un porcentaje muy alto. Si eres analfabeto, realmente no puedes ser un hombre libre. Vamos, desde un punto de vista cristiano, quizá con mucha ayuda de la gracia sí, pero desde un punto de vista meramente filosófico, humano, no. Si no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a pensar sobre tu propia vida y tener un alto grado de responsabilidad personal? Muy difícil. Entonces, esas sociedades tenían costumbres muy, muy rígidas, muy fuertes, para articular esa vida y darle estructura, porque si no, las personas no sabían qué hacer. Esas tradiciones le daban un poco, le ayudaban a situarse en el mundo. Conforme las personas son más alfabetizadas, más responsables, más educadas, creo que entonces las tradiciones pueden pasar a ser algo más flexible para dejar justamente ámbito a las personas en el uso de su libertad. Ya no entendida como yo hago lo que me da la gana, sino cómo pongo en práctica mi vocación, cómo pongo en práctica mi proyecto de vida orientado al bien. Puedo ser médico, puedo ser abogado, puedo dedicarme a cantar, y todo esto puedo hacerlo de millones de formas. Entonces creo que ahí, en una sociedad donde ya no simplemente tu puesto viene dado por simplemente la dinastía, la tradición, pues sí que hay que dar más flexibilidad y dar más aire a eso, y eso es algo bueno. Entonces ahí sí puede ser conveniente dar paso y quitar ciertas tradiciones humanas. Bueno, dejando a un lado lo que es el conservadurismo, vamos a entrar con la otra filosofía política que hemos mencionado, que es el nacionalismo. Y se entiende por nacionalismo una doctrina política que coloca la soberanía en manos de la nación, es decir, en un colectivo de individuos caracterizados por una determinada identidad étnico-cultural, que a su vez es propietario de un determinado territorio y sobre el cual ejerce su soberanía a través del Estado-nación. El nacionalismo se opone al liberalismo en cuestión básica de la soberanía,
Para el liberalismo, como hemos dicho antes, el sujeto de la soberanía es la persona y son los individuos quienes además conforman las comunidades políticas a través de su asociación voluntaria, mientras que para el nacionalismo el sujeto de la soberanía es la nación, de modo que son las naciones quienes poseen derechos frente a cualquier otra entidad que pretenda conculcarlos y son las naciones las que además constituyen comunidades políticas naturales a las que cada individuo debe lealtad. Por lo tanto, para el nacionalismo no existen derechos individuales, sino solo concesiones que el colectivo nacional puede efectuar o no en favor de los individuos. Teniendo esto en cuenta, Fernando, me gustaría que me explicaras qué sentido tiene realmente ser nacionalista. Pues, a ver, yo creo que, que el nacionalismo actual, eh, el sentido de que tantas personas se identifiquen como nacionalistas, sobre todo hoy en día está más de moda la derecha, aunque también se da en personas de izquierda, el sentido de esto hay que entenderlo en el contexto geopolítico y político en el que nos encontramos, que es que hay un incremento de las injerencias pues desde instituciones globales, como por ejemplo, pues eso, la ONU, el World Bank, todas estas historias, ¿no? Que cada vez se entrometen más en lo que es el autogobierno de los pueblos. Cambian la moral, cambian las costumbres, dirigen la política económica, incluso pueden llegar a derrocar gobernantes, ¿no? Lo que se ha llamado el globalismo. Entonces, las personas se dan cuenta de esto, de este fenómeno, y reaccionan contra estas intervenciones. ¿Y a qué se aferran? Pues se aferran a la tradición política pues de los últimos 2, 3 siglos, en la que se afirma que el sujeto de la soberanía es la nación, como una forma de enfrentarse a esta estructura global. Yo creo que ese es el origen actual del nacionalismo. Si tú, por ejemplo, paras por la calle a un tío de Vox y le dices, oye, por qué eres nacionalista? Seguramente te diga esto. Dice, los españoles tenemos derecho a gobernarnos a nosotros mismos, no quiero que esta gente globalista esté cambiando nuestras costumbres, nuestra moral, nuestra familia, nuestro no sé qué. Me explico, yo creo que eso es un poco. No tiene el fundamento tan filosófico que podía tener el nacionalismo, por ejemplo, del siglo XIX, cuando surgió, siglo de finales del XVIII y principios del XIX. Ahí sí que nos encontramos con un nacionalismo que tenía un fundamento filosófico mucho más potente y mucho más consciente en la mente pues, de los intelectuales y los profesores y filósofos que propugnaban el nacionalismo. Teníamos la filosofía romántica, teníamos todo el idealismo alemán, también en la filosofía francesa de la época también estaba presente. Entonces, y bueno, en toda la filosofía de Europa en realidad. Entonces, en ese contexto el nacionalismo sí que tenía esa forma de ver el mundo que lo sostenía. Se imaginaba que la nación era pues este producto de la autorrealización, de la historia, todas estas historias, del espíritu del pueblo, un montón de historias que no entraré, pero que sí tenía ese fundamento. Hoy en día creo que eso no está. Creo que hoy en día simplemente hay gente pues, que va, por ejemplo, a España y que no le gusta cosas que ve desde intervenciones globales, ¿no? Entonces reacciona y su forma de intentar reaccionar contra eso es con el globalismo. Yo creo que ese es el sentido actual del nacionalismo que vemos resurgir hoy en día. Creo que también está en Estados Unidos, está muy presente, creo que está muy presente pues, en el resto de países de Europa. Creo que es parecido. El problema que yo veo es que, claro, la definición que tú has dado de nacionalismo, que creo que es esencialmente correcta, coloca la soberanía, que es un poder absoluto, un poder pues ese, ilimitado, sobre la nación. Y creo que eso es algo que siempre es peligroso. Y al final, sobre texto de combatir el globalismo, lo cual me parece loable, acabamos atribuyendo pues, un poder al Estado-nación, que es peligroso, y que además pues que llega a ser incluso una idolatrización de la nación. Cuando al final, oye, pues mira, amamos a nuestro país, pero no pasando por encima de nadie. Creo que eso es fundamental, tenerlo presente. Una cosa es el patriotismo, el verdadero patriotismo, y otra cosa es el nacionalismo, que es una deformación del patriotismo. Claro, sí, porque al final realmente pues eso ser patriota no hace daño a nadie y al final tampoco va a defender, por mucho que una persona sea patriótica, no tiene por qué defender que
digamos, un ciudadano extranjero tenga menos derechos o tenga menos libertades que un ciudadano no local, un ciudadano nativo, nacido en una determinada nación. Y también es verdad, obviamente, que eso, que aunque el liberalismo, pues uno de sus grandes principios sea la globalización, no hay que confundir globalización con globalismo, porque al final, pues tú que ya sabes que no soy muy amigo de la organización estatal, pues el globalismo lo que persigue es una suerte de Estado global, ¿no? Que nos Mm. domine, por así decirlo, a todos. Pero claro, también entramos a hablar en lo que es, digamos, lo que es la nación. Es algo, ese concepto es algo también bastante subjetivo, porque claro, para una persona determinada la nación pues, puede ser España, ¿no? Que alberga pues desde Murcia hasta el País Vasco y Cataluña, pero claro, hay catalanes que para ellos su nación es Cataluña y ellos defienden lo que es, digamos, la organización estatal en ese territorio, en el territorio de Cataluña y por lo tanto, igual que para un nacionalista español, pues los organismos internacionales, sea la ONU, sea la Unión Europea, pueden suponer una intervención injustificada en su nación, pues para un catalán nacionalista catalán, la intervención del Estado español dentro de Cataluña también puede ser, ¿no?, considerado como una injerencia externa. Entonces, realmente al final, pues es lo que yo veo complicado, ¿no? ¿Dónde ponemos, dónde ponemos ese límite, ¿no? O tú qué opinas en relación a esto? Me parece un tema muy, muy interesante. Yo, además, le he dado muchas vueltas a la idea de nación y a todo este tema de cómo definimos la nación. Y realmente es un tema complicado. A mí, yo no tengo clara cuál es la definición de nación. Sé que hay algo que es la nación. Solo, creo que no podemos cerrar los ojos ante la realidad, que existen grupos humanos con una cultura compartida que son conscientes de pertenecer a un grupo distinto en ciertos aspectos de los demás. Pero pretender definir la nación y construir la nación en el sentido que lo hace el nacionalismo creo que no lleva a ninguna parte. Creo que una primera forma de pensar sobre la nación en el sentido constructivo es tener una idea abierta sobre la nación. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no es un orden o una construcción cerrada y excluyente. ¿De acuerdo? Es decir, ser parte de la nación española no excluye que una persona además sea parte de la nación catalana. Que dentro de la nación española haya naciones culturales, que ya no me meto en temas políticos, de la nación política. Me refiero cultural, que sea la catalana. ¿Me explico? Es decir, vayamos, por ejemplo, a la Edad Media, para ofrecer un contraste de cómo se pensaba en esa época. Tú podías ser el súbdito del rey no sé qué, pero a la vez mm, sentirte que perteneces a cierta nación cultural. Incluso a su vez, dentro de esa nación cultural, a lo mejor tenías ciertas lealtades a otros poderes políticos que incluso podían entrar un poco en concurrencia con ese poder político primero que he mencionado. Me explico, es decir, era un concepto abierto. Es decir, la cultura es una realidad de la naturaleza humana y de la sociedad humana, y existen grupos humanos que se articulan en torno a estas características culturales compartidas. Pero es que no excluye que una persona pueda pertenecer a dos a la vez, o que dentro de una agrupación o comunidad cultural puedan existir otras que a su vez se distingan de las demás. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso es una forma mucho más constructiva de pensar de la nación. Es decir, el catalán puede sentir que pues, Cataluña pues, es una nación cultural. Yo estoy de acuerdo, pero es que a su vez eso no quita que la nación cultural que llamamos Cataluña, junto a la nación cultural que llamamos Castilla, junto a la nación cultural que llamamos Galicia, etcétera, etcétera, formen parte de una nación cultural más amplia que es España. Es una cuestión distinta de la comunidad política, aunque haya relaciones. ¿Me explico? Y que no hay que entrar en ese conflicto. No, yo respeto que ellos que hablen catalán, que tengan esa conciencia de pertenecer a una nación cultural con sus propias características. Lo que sí ya cuestiono es que los nacionalistas catalanes digan que eso es en contra de pertenecer a la nación española. Porque creo que tú observas la historia y es innegable que España y Cataluña, sus relaciones tanto culturales como políticas, como de todos los tipos, son intensísimas, hasta el punto de que sí, Cataluña, la nación cultural catalana, sí forma parte de la nación cultural española. Desde un punto de vista objetivo, yo no estoy hablando luego de la políticamente qué consecuencias tiene eso. Entonces, yo creo que esa forma de pensar la pertenencia a la nación como un orden abierto, pues es mucho más constructiva que la del nacionalismo
que lo convierte en algo cerrado y excluyente de todo lo demás. Claro. Y al final, pues eso, el nacionalismo exacerbado es algo que se nota que es incompatible con, ya no con el liberalismo, sino con el propio catolicismo, porque para mí no hay nada más universal que eso. Sí, Entonces, pues sí, realmente esto hace pues que sea una ideología que eso, entendida desde el ámbito a nivel patriótico, que como tú has dicho, que es una deformación del patriotismo, pues no tiene realmente ningún peligro, pero llevado a un cierto punto más exagerado, pues sí que puede, pues eso, llevar consigo unas consecuencias que son, vamos, que no son deseables, por así decirlo. sí. No, y de hecho yo creo que miras en Internet y en Twitter y las redes sociales y muchas personas que se llaman a sí mismos nacionalistas, sobre todo las más exacerbadas, muchas veces caen en el anticristianismo y el anticatolicismo particularmente. Porque, porque sí, porque es que el catolicismo es universal y abraza a todos los pueblos, a todas las personas. O por lo menos pretende hacerlo, ¿no? Nos ofrecemos a ellos. Exactamente. Bueno, ya sabes, Fernando, que podríamos hablar, pues eso, vamos, para mí sería un placer estar hablando el día entero contigo, ¿no? De filosofía política, pero bueno, pero para no hacer largo en exceso el podcast, pues he querido traer al debate solamente los dos temas, en mi opinión, más controvertidos de lo que es la actualidad política, ¿no? Que, bueno, el primero de todos, pues, como ya sabes, es el aborto. Me gustaría que nos explicaras, pues, por qué es incompatible realmente el aborto con el cristianismo. Vale. Una primera aproximación a esta cuestión, que yo creo que es la que la mayoría de la gente hace, y lo hace correctamente, porque es una aproximación totalmente válida, es decir, que el aborto, y nos referimos al aborto procurado, es decir, el que ir al médico, para que acabe con la vida del no nacido, un aborto es acabar con la vida humana inocente, directamente. Y eso siempre es algo inmoral, siempre. No cabe circunstancia donde algo así pueda estar justificado, porque la vida humana al final es la base del resto de valores. No por otros valores o por otros fines puedes acabar con la vida humana. Inocente. ¿Me explico? Puede darse el caso, por ejemplo, en una guerra en la que están en juego muchas vidas humanas, en la que uno ataque, por ejemplo, un objetivo militar y acepte que vayan a haber algunas pequeñas eh, consecuencias indirectas desafortunadas, como acabar con la vida humana o dañarla. Pero en ese caso, no vamos directamente a por ella y es solo porque estamos en el contexto de una guerra con todo lo que supone en términos de vidas humanas. Pero acabar a una vida humana inocente nunca está justificado. Por ejemplo, no estaría justificado en una guerra bombardear una ciudad como se hizo contra la Alemania nazi. Mira que era mala la Alemania nazi, pero eso tampoco estaría nunca justificado. Entonces, esa es la primera aproximación. Es una vida humana inocente, acabar con la vida humana inocente directamente nunca es ético. Además, creo que desde un punto de vista político y social es catastrófico por millones de temas. Luego, una segunda cuestión es que eh, esa vida humana dentro del seno, bueno, diferente pero un poco muy relacionado. Esa vida humana en el seno materno tiene un fin distinto al de la vida, al de la vida de la madre. Tiene ese íter que va a seguir vital y ese fin al que tiende, llegar a ser una persona adulta, es distinto del de la madre, aunque dependa de la madre, y por tanto tiene unos derechos y deberes. Ese ser humano al vientre de la madre. Y cuando acabamos con él, estamos acabando con el derecho a la vida de una persona. Cualquier persona creo que puede comprender esto. Luego también, tanto creo que cualquier forma secular de pensar sobre la moral que sea sana y que desde luego la moral cristiana se basa en la idea de que trata a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas lo que no quieras que te hagan a ti, trátale como quieras que te traten a ti. Y si nosotros empatizamos con el no nacido, si nos colocamos en su lugar, ¿a quién le gustaría que hubiesen acabado con nuestra vida en el seno materno? Yo creo que nadie sinceramente puede decir que sí. Entonces creo que ya desde un punto de vista moral esto nos debería chirriar a más no poder. Entonces, ¿cuál es la táctica de la ideología abortista ante estos argumentos? Evidentemente va a buscar deshumanizar al no nacido. Va a intentar decir que es un conjunto de células, que es un parásito, que no sé qué.
todo lo que sea para ofuscar su personalidad, porque entonces así podría empezar a argumentarse de que es algo legítimo. Se va a emplear, por ejemplo, que es vida humana potencial, lo cual es mentira. Es vida humana en acto. Es vida adulta en potencia, pero es vida humana en acto, que es muy distinto. Entonces se Eso intenta es una ofuscar mera todo cuestión esto, de tiempo. es mera cuestión de tiempo, para que sea un adulto, pero no para que sea un ser humano. Entonces todo esto, al final, son tácticas para intentar nublar el debate, para sembrar confusión y que no se vea claramente lo que es. Que yo no entro a juzgar a nadie, porque muchas mujeres pueden haber tenido situaciones muy difíciles donde la presión emocional de su entorno, etcétera, etcétera, puede ser muy fuerte, ¿vale? O que han sido educados en un entorno donde los valores pues están muy deformados. Entonces yo no entro a juzgar a nadie, pero creo que objetivamente el acto es así. Y luego, desde un punto de vista más cristiano y más teológico, a mí siempre me ha chocado reflexionar sobre las palabras con las que se justifica la ideología abortista, que son, esto es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él. Nadie me dice lo que tengo que hacer con él. Nadie se entromete en lo que yo hago con él. Que son las mismas palabras que emplea Jesucristo al instituir la Eucaristía en la última cena. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces, el significado, podemos apreciar, es diametralmente el opuesto. ¿En qué? En la forma en la que entendemos la relación de la persona con su cuerpo. Es radicalmente opuesto. La ideología abortista entiende que el cuerpo es un objeto de dominio, en el que yo proyecto mis deseos, sean los que sean, llegando hasta el punto de pasar por encima de los demás, aunque sea una vida humana inocente, hasta llegar al extremo de matarla. Mientras que la idea cristiana es mi cuerpo es un don de Dios y es un don de Dios para ser don de los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que su cuerpo lo entregó voluntariamente, él que era inocente, para que los demás tuviesen vida. Es decir, para la ideología abortista, el cuerpo es un objeto de dominio y fundamentalmente la relación es egoísta con nuestro propio cuerpo. Esto es mío, yo me conmigo y los demás no pueden decirme nada. Y es para mí. El cristianismo lo piensa de una forma diametralmente opuesta. El cuerpo es un don de Dios y es para ser entrega y don para los demás. A través de mi cuerpo yo comunico amor a los demás y voy a llegar a ser incluso un sacrificio por los demás. Esto pues, en mil formas, ¿no? Expresamos cariño a través del cuerpo. Es la forma más potente de expresar cariño a través del cuerpo. En mi cuerpo yo puedo llevar los sufrimientos que soporto por amor a alguien. Puedo incluso ofrecérselos a Dios. Entonces creo que aquí queda claro que la forma de entender la relación con el cuerpo es que son completamente incompatibles, Sí, opuestas. claro, completamente de acuerdo. Si es que al final, pues es eso. Y ya sin entrar a lo que es pues la decisión, cuando uno argumenta diciendo que eso, que es su cuerpo y hace lo que le da la gana con su propio cuerpo, pues al final es que en un aborto también, o bueno, entramos en lo que es la perversión del lenguaje, porque aborto, como tú has dicho, ahora mismo entendido como, no sé qué palabra, aborto procurado, me parece que has dicho, Sí, pero realmente un aborto, cuando una mujer tiene un aborto es cuando cuando pierde al bebé, ¿no? Lamentablemente, por las sí. circunstancias que sea. O sea, a mí, por eso cuando hablo de una forma más radical, ¿no? Cuando, digamos, pues eso, expreso realmente lo que siento por este tipo de práctica, pues digo asesinato del nonato. Entonces, al final, cuando una persona argumenta diciendo que no, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, a ver, hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero a la vez estás decidiendo sobre otro cuerpo, ¿no? Si estás acabando con su propia vida. Entonces, realmente, para mí ese argumento es bastante falaz. No obstante, sí que es verdad que hay que admitir que lamentablemente pues, es una realidad en nuestros días. Y si no, que se lo digan a organizaciones como Plan Parenthood, que está haciendo una fortuna a base de ello. Y bueno, en lo que es la esfera liberal, aunque sí que es verdad que haya gente que no se posicione, digamos, completamente, o sea, a nivel firme en este tema, lo cierto es que lo más habitual es encontrar gente o radicalmente a favor o radicalmente en contra. Y esto se debe a una razón muy sencilla. Lo que digamos, lo que se entiende por capacidad de agencia del nonato, ¿de acuerdo? O
sea, los que están radicalmente a favor, pues dicen que como la capacidad de agencia del nonato es completamente limitada o inexistente, por así decirlo, pues está justificado. Pero claro, este argumento para mí también carece de bastante, pues eso, sentido porque realmente un bebé recién nacido también tiene una capacidad de agencia mínima, ¿no? Y a nadie se le escapa que... O un paralítico o un enfermo. Exactamente. Así que pues eso, yo considero que eso, que la corriente radicalmente en contra es algo mucho más, ¿no? En línea con lo que es el cristianismo, obviamente, como tú muy bien has explicado. Pero bueno, esto también viene un poco a colación, ¿no? De nuestro último tema y es precisamente la eutanasia, muy en boca de todos en la actualidad. Y a mí me gustaría, pues lo mismo, que nos explicaras el por qué esta práctica, ¿no? Es incompatible con el cristianismo. Vale. Pues de nuevo, aquí se puede abordar el tema en distintos órdenes y en distintas perspectivas, ¿no? Una primera aproximación sería idéntica a la del aborto. Es una vida humana inocente y aunque él quiera quitarse la vida humana es un valor sagrado y yo no puedo colaborar con la eliminación de esa vida. Esto es un tema donde la gente a veces lo ve mucho menos claro. Hay gente que ve que el aborto pues, es un mal y luego la eutanasia pues tiene más dudas, ¿no? Pero creo que si se reflexiona pausadamente sobre el tema, se puede llegar a ver cómo hay tantos motivos también para estar en contra de la eutanasia y que realmente es un desastre para la sociedad. La primera de ellas es que diría que comienza con la práctica de la eutanasia comienza a introducirse la mentalidad de que no tiene valor la vida de los enfermos y de los ancianos. Porque claro, ya muchas personas dicen, ostras, empiezo a sufrir, tal, pues me quito la vida. Entonces parece que quien no toma esa elección, como que es incluso una decisión irracional, que lo racional es quitarse la vida. Pues esa vida comienza a perder dignidad, comienza a perder valor. Porque hay que tener en cuenta una cosa, tú puedes legalizar esto y decir, bueno, se ha legalizado que unas personas lo utilicen y que otras no. Pero las instituciones no funcionan así, sino que las instituciones encarnan valores y esos valores tienden a influir luego en la mentalidad de todos, incluso aquellos que no participen de esa institución. Entonces empieza a fomentarse la mentalidad de que esas vidas carecen de valor, lo cual es algo grave. Luego hay un segundo punto que muy relacionado con esto, es que comienza a introducirse inseguridad respecto a las situaciones de los enfermos y las personas mayores. Porque, por ejemplo, voy a llevar a un médico y decir, está en el mejor interés de esta persona que muera. Irracionalmente, por prejuicios religiosos o morales o lo que sea, está decidiendo vivir. Contra el criterio de su familia, voy a quitarle la vida. O contra su propio criterio. Aún no hemos llegado hasta ese punto completamente, pero estamos viendo cada vez más en los países donde se ha legalizado la eutanasia, en donde siempre se están expandiendo los tipos y cada vez se consideran que hay más motivos, es decir, porque se está sufriendo mucho, no hay calidad de vida, pues para qué impedirle quitarse la vida? Y donde cada vez más salen a reducir casos donde los médicos y las enfermeras, los enfermeros introducen de una forma muy agresiva, muy intrusiva sobre estas personas. Eso pasa, eso pasa. Luego hay otra cuestión que es una cuestión jurídica, que es que el derecho a la vida en este caso se trata como si fuese un derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad es que yo tengo un bien externo, como este, un móvil, yo tengo un poder sobre él, y uno de esos poderes es la capacidad la potestad o la capacidad de disponer libremente. Yo esto, pues lo cojo aquí, lo parto en el suelo, lo vendo, lo regalo, hago lo que me lo quedo, hago lo que dispongo de él como me dé la gana. Y se aplica eso a la vida. Yo dispongo de mi vida, pues si quiero me la quito, ¿no? Como puedo destruir mi móvil. Y aquí hay un problema. Hay un problema porque si yo vendo este móvil y si demuestra que que había un vicio del consentimiento, yo voy a los tribunales y lo impugno. En cambio, bueno, impugno y me lo devuelven o me lo resarcen por algo pues, de un valor equivalente más o menos, monetariamente o como sea. En cambio, con la vida humana no ocurre igual, porque ¿quién va a venir a decir
mi vicio estaba, perdón, mi consentimiento estaba viciado, mi voluntad estaba viciada. La persona que está muerta, evidentemente, no puede decir nada ahí, no puede defender sus intereses. Luego, si por algún motivo, por algún familiar o por cualquier otro motivo, se descubriese que ese consentimiento, dice que estaba viciado, ¿qué se hace? ¿Se devuelve a la persona la vida? No se puede. ¿Qué se hace? ¿Se le resace económicamente? ¿Eso, una vida humana se puede medir en dinero de esa forma? Entonces, aquí me parece que es un despropósito jurídico decir que la vida humana es disponible de la forma en que decimos, pues, un derecho a la propiedad, pues si yo cojo mis cosas y hago lo que quiera con ellas. Que no es lo mismo jurídicamente. Estamos hablando de un derecho de una naturaleza distinta y con todas las consecuencias negativas que ello tiene en la práctica. Porque estamos ante personas en una situación muy vulnerable, pues sujetas a presión familiar, quizá, sujetas a depresiones, a la desesperación, en las que el abuso del consentimiento en estos casos es pues muy fácil. Por cierto, Ángel, ¿estás? ¿Que tu vídeo se ha quedado bloqueado? Sí, sí, aquí sigo, escuchándote, Vale, vamos, vale, con total atención. vale. Eso es otro punto. Luego, me parece que hay otro punto muy importante, que es que se pierde con la eutanasia el valor de vivir el sufrimiento con dignidad y paciencia. Sufrir, eso ya no es digno, no es vida digna. Es lo que se dice. No hay calidad de vida, no es una vida digna. Hay que quitarla, hay que acabar con ella. Cuando siempre en las sociedades, en muchas de ellas, se ha visto que llevar el sufrimiento con dignidad y con paciencia era algo honorable, porque da testimonio de que no somos simplemente materia, somos también espíritu. Y quien lleva el sufrimiento con dignidad, quien lo aguanta con entereza, da testimonio de nuestra capacidad espiritual. Lo dice, por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicómaco, que dice, el hombre virtuoso al que le ocurren grandes catástrofes, al que la fortuna no le favorece, puede ser feliz. Y dice, pues mira, si no acompaña la fortuna del todo en la vida de la persona virtuosa, pues no puede ser plenamente feliz. Pero dice, pero incluso esta persona llevará con nobleza y con dignidad su sufrimiento, con todo lo que ello supone. Y eso es una gran lección para todos. Porque una sociedad se sostiene que haya personas que sean capaces de sufrir mucho a veces por valores que merecen la pena, por la patria, por la religión, por la familia, por los amigos, por lo que sea, por la libertad, por grandes valores. Y con la eutanasia creo que se atenta contra eso. Ya el sufrimiento es algo indeseable. La eutanasia es la institución que yo creo que más encarna esa forma de entender la vida, de que el sufrimiento es algo indeseable. Y esto nos lleva como al último punto, que ya es más teológico, que es que el cristianismo tiene una visión del sufrimiento opuesta diametralmente a la de la eutanasia. La eutanasia creo que la idea de fondo que a todo lo que estoy explicando es que hace este cálculo. Felicidad es igual a placer y no sufrir. Infelicidad es igual a sufrir. Entonces, la vida, tú vas por la vida y normalmente, pues eso, el placer y felicidad va por aquí y el sufrimiento va por aquí. Y bueno, a veces está aquí, a veces está aquí, pero mientras que la felicidad esté por encima, merece la pena vivir. Pero el momento que el sufrimiento sea mayor y sin esperanzas de volver, de reequilibrarse, pues entonces esa vida ya no merece la pena, hay que acabar con ella. Es decir, es una ideología utilitarista. Se hace una equivalencia entre placer y felicidad. Desde la perspectiva cristiana, evidentemente el placer tiene que ver con la felicidad, es necesario para ser felices, pero no se reduce solo a eso, y todo lo contrario. El sufrimiento es parte de alcanzar una vida feliz. Necesitamos el sufrimiento para ser personas más empáticas, para comprender el valor de la vida, para valorar mejor las cosas, para, para crecer espiritualmente, para, para un montón de cuestiones, para ser humildes. Esto es la lección del cristianismo y pasar por ese proceso y vivirlo, incluso aunque sean las etapas finales de la vida, nos purifica espiritualmente y es necesario para que seamos felices. En cambio, todo eso se acaba con la eutanasia. Y Cristo nos demuestra todo esto, porque Cristo pasa por la cruz y por soportar ese sufrimiento en obediencia al Padre, alcanza la resurrección. Es decir, que es una lección espiritual básica del cristianismo. Ese sufrimiento es un camino de purificación para alcanzar la vida plena, para alcanzar la vida feliz, la resurrección.
ya no solo en la vida eterna, sino también en esta vida. Entonces creo que la eutanasia, todo esto lo destruye o comienza a destruirlo. Y por eso creo que desde un punto de vista cristiano no se puede sostener, pero no solo desde un punto de vista cristiano, sino también desde un punto de vista humano. Por supuesto. O sea, y al final, pues yo lo que considero es que lo bonito en parte de una sociedad es que avance lo suficiente como para, digamos, dignificar, ¿no? Ese tipo de vidas que sufren. Y obviamente, pues hay algunos sufrimientos, como pueden ser los físicos, que realmente, pues eso, requieren de cuidados paliativos para que sea una vida llevadera. O sea, no es cuestión de estar en agonía constante. Pero claro, si con nuestra misión como sociedad es la de dignificar esas vidas, pues cosas como la eutanasia no sucederían, ¿no? No sería algo necesario, que en ningún caso es necesario. Yo creo que actualmente, básicamente, pues la eutanasia es una suerte de, ¿no? de quitarse el problema de encima, ¿no? De una forma rápida. Y bueno, se argumenta que eso, que le estás ofreciendo a una persona una buena muerte, pero en realidad lo que el objetivo es, digamos, pues que esta persona deje de, por así decirlo, de suponer un gasto, ¿no? Y claro, de ahí que esas personas, pues, sin hablar del incentivo perverso que supone, como tú has hablado, de tener esa opción, pues esas personas, pues al sentirse inútiles, pues lo único que piensan es eso, en quitarse de en medio. Igual que en lo que es el aborto, el liberalismo, pues tiene una gran, digamos, pues eso, un gran debate. En lo que es la eutanasia, el liberalismo sí que hay poco debate porque digamos, la concibe como una, digamos, cooperación humana para terminar la vida de una persona cuando ésta quiera hacerlo, ¿no? Entonces, se supone que nadie debería oponerse a ese ejercicio soberano de la libertad personal, ya que la muerte es la etapa final de toda vida y del mismo modo que se decide cómo vivir, también debería poder decidirse cómo morir. Aparte de que, como hemos hablado, pues muchas vidas suponen un calvario y una agonía peores que puede ser incluso la misma muerte. Por eso, prohibir la eutanasia se supone que atenta con el orden político liberal. No obstante, yo coincido completamente contigo. O sea, realmente es algo que a nivel ya no solo religioso, que desde luego, sino a nivel humano, es una gran desgracia y es un gran fracaso como sociedad. Sí, yo añadiría dos cosas, que es que también bajo el concepto de eutanasia, la idea de eutanasia, subyace el entendimiento de que la persona que sufre es como una carga. Él se siente a sí mismo como una carga, ¿no? Pero realmente las personas que sufren no hacen que una sociedad sea menos. Es decir, simplemente porque digamos, venga, vamos a acabar en esta sociedad con todos los enfermos y todos los que sufren. Modo nazi, eutanasia, ¿no? Entonces vamos a acabar con una sociedad más fuerte, ¿no? Porque ya hemos quitado lo que pesaba, lo que era el menos. Y eso es una forma tan estúpida tan poco sabia de entender lo que es la vida. Es decir, que haya personas que aguanten el sufrimiento con dignidad y con paciencia, y que haya otras que cuiden también con paciencia, muchas veces heroica, de esas personas, hace a la sociedad mucho más fuerte. Porque es que tú miras, por ejemplo, el caso nazi, pero también actualmente, y ves un poco ese pensamiento simplón, que es, si quitamos a todos los enfermos, esto es la carga, esto nos quita, y vamos a ser más fuertes. Todo lo contrario, te estás volviendo una sociedad mucho más egoísta y por tanto mucho más débil. La sociedad con enfermos. Evidentemente la enfermedad es una desgracia, no digo que sea una cosa, oye, qué bueno esto, ¿no? No, sería estúpido por plantearlo así. Pero oye, esto, soportar esto con dignidad y ayudar con dignidad y con paciencia a estas personas que sufren, no nos quita nada, nos da mucho más como personas, nos hace mucho mejor personas. Entonces, esa idea se pierde con la eutanasia. Y luego, ay, has dicho otra cosa que te quería comentar. ¿Me puedes resumir rápidamente las cuestiones que has dicho? Perdón, que se me ha ido. Pues ahora mismo realmente pues lo que he dicho es eso, que al final es un ejercicio de libertad personal, entendido como cooperación humana, pues porque al final el médico es el que te la practica y que bueno, que del mismo modo que se supone que podemos decidir cómo vivir, también deberíamos, en un orden político liberal, decidir cómo morir. Y bueno, si tomamos ese argumento de lo que digamos es tan no tan rechazable o tan indeseable el sufrimiento, es que podríamos exagerarlo todo un poco e incluso hasta argumentar que
que en situaciones como la de la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que deberían hacer los ucranianos, pues no es otra cosa que suicidarse. Si lo que digamos ese sufrimiento es tan indeseable, pues no habría motivo, ¿no? Para estar ahí luchando. Vamos, por poner un ejemplo así exagerado. Pero bueno, que en definitiva, como ya he dicho antes y como creo que compartes conmigo, pues al final valorar la vida por encima de todo y dignificarla, pues yo creo que es a lo que hay que aspirar y no a tener este tipo pues eso, de procesos que lo que hacen es todo lo contrario. Bueno, Fernando, llegando al Totalmente. final, pues no sé si te gustaría añadir algo a modo de conclusión. Sí, sí, quería recomendarte a ti y también a todos los que nos escuchan que un autor que creo que es muy recomendable y que os puede, no sé, que es enriquecedor, es Bertrand de Juvenel y lo recomiendo encarecidamente. Es un autor que yo empecé a leer ya hace unos años, yo diría que hace 5 años o así, y es apasionante. Sobre todo recomiendo su trilogía sobre el poder, soberanía y teoría pura de la política. Y lo interesante de este autor es que de Jouvenel era una persona liberal. Él provenía del liberalismo francés, muy leído en Tocqueville, en Constant, en Taine y en otros autores. Y bueno, en general la tradición liberal en general. Y poco a poco él se dio cuenta del valor que tenía también la forma de entender la política tradicional y aristotélica. Sobre todo la importancia del bien común y de la guía que esto nos puede dar al regir una comunidad política. Y bueno, en estas obras, parte de lo que hace es intentar, pues eso, plantear una política fundada en el bien común para los tiempos actuales, que evidentemente es muy distinto de lo que existía en un pasado y que se caracteriza sobre todo por la universalización de la libertad, que es uno de los productos del liberalismo. En mi opinión, este aspecto es positivo. Entonces, yo creo que os puedo ayudar a pensar sobre estos temas de una manera muy, muy profunda, porque es un autor muy brillante y me identifico mucho con él, porque el proyecto de Juvenal es eso, una filosofía política que inspire, evidentemente, a las comunidades políticas actuales, que está basada en la idea de una comunidad política de hombres libres, en la que la libertad se ha universalizado, pero que esa libertad se ejerce en el marco de un bien común. Y esto pues entra en contraste un poco con las sociedades premodernas, donde es cierto que la idea de bien común era muy potente, está presente de una manera muy potente, pero eran sociedades donde la libertad, el régimen de la libertad, era solo accesible a unos pocos. Al 10%, 20, 30% de la población en la polis griega. En Roma también era una cosa que no se extendía a todo el mundo. En la Edad Media, aunque la esclavitud desaparece, seguía existiendo la institución de la servidumbre, e incluso en aquellas- aquellos reinos donde se abolió la servidumbre, pues el campesinado aún así no estaba en una situación que pudiésemos decir de libertad. En una situación sometida a muchas tutelas, a muchas limitaciones, a muchas vinculaciones, que muchas de ellas seguramente eran convenientes dada la época, ¿no? Pero que en otros casos pues sí que eran más cuestionables y que creo que se ha hecho bien en avanzar en la universalización de la libertad. Entonces, yo creo que eso sería lo deseable como sociedad, a lo que podríamos avanzar, una comunidad política en la que se ha universalizado la libertad, pero eso con una concepción adecuada de la libertad orientada al bien y además en el marco del bien común. Y creo que de Juvenal tiene cosas muy interesantes que decir sobre todos estos temas y que a personas que aman la libertad, como tú y como los que nos oyen, pues puede darles perspectivas muy interesantes sobre el tema. Y también sobre el peligro del crecimiento del poder. Sobre eso de Juvenal tiene mucho que decir. Pues nada, apuntado queda. Desde luego que tengo que admitir, no conocía a este autor que ya veo que es francés del siglo XX y desde luego, pues eso, sobre todo agradecer a todos los que han llegado hasta aquí, hasta el final, que bueno, no lo saben, pero esta segunda parte del podcast, digamos la mitad, la hemos tenido que grabar dos veces porque se me ha olvidado darle al botón de grabar. Entonces está aquí Fernando el pobre que lo tengo ya reventado porque claro, al No final pasa nada. hablar tanto y darle tanto al coco
es algo que, Cansa. sí, sí, no, aunque no sea una actividad física, pues obviamente cansa y por eso, pues sobre todo también, muchísimas gracias a ti, Fernando. O sea, desde luego no puedo pedir más en un colaborador que la paciencia y sobre todo el conocimiento que nos has traído al podcast. Nada, Ángel, muchas gracias a ti, ha sido un placer, me ha gustado mucho, la verdad. A mí siempre me encanta hablar de estos temas y eso que te lo agradezco. No, pues si te gusta hablar de esos temas, toma 2 tazas, ¿no? Como dice. Así que nada, pues eso, ya simplemente decir que recuerden que pueden seguir a Value for All y a Polynomics en todas las redes sociales. Por supuesto, de nuevo, muchas gracias a ti, Fernando, por habernos acompañado. Te deseo muchísima suerte en esa aventura norteamericana. Ha sido todo un placer de nuevo contar contigo y espero volver a verte por aquí pronto, quizás hablando sobre de UNL, ¿no? Eso me parece una idea estupenda, la verdad, sobre el poder es una obra maestra. Y nada, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti y nada, supongo que te veré esta noche en Hakuna, así que nada, a cuidarse y nada, nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego.